Sabaoth Studios presenta experiencias, conversaciones con valores, grupo de estudios, estudios bíblicos, entrevistas, podcast testimonios y mucho más. Sabaoth Studios, un canal de bendición. Como el Verbo. sembrador que tira la semilla, cuando Dios habla es semilla, lo que él habla, dice, su palabra sale, va a hacer lo que tienen que hacer y nunca regresa a él vacía. Torna vacío. Entonces el Espíritu Santo estaba, como dicen, hay una palabra que se usa en hebreo, se llama merajefet, y esa palabra es como cuando una gallina empolla a sus hijos. Y eso es lo Como que... lo cubriendo. Sí, como una cobertura. cobertura, sí. Entonces dice que eso es lo que quiere decir, como que el Espíritu Santo estaba cubriendo. Y yo digo que ahí era en ese momento que como Dios es vida, ahí estaban todos los tipos de semillas, porque si tú te fijas más adelante, cuando Dios dice, sea, ¿cómo es? Sepárese lo seco, entonces dice que la tierra produzca. ¿Cómo va a producir Si no hay algo semilla. que no hay semilla? Entonces, ¿quién sembró esa semilla ahí? El Espíritu Santo. Después más Chacho. Bienvenido, mi gente. Después de tanto tiempo, estamos de vuelta. Sabaoth Studio por aquí. Tenemos un tema muy contundente y muy controversial. Hoy vamos a hablar los misterios que no sabías del Génesis. Pero primero vamos a dejar que mi hermano Eto se presente. Shalom, shalom, familia. Muchas bendiciones para todos los oyentes de parte de su hermano querido. El vidente. Vamos a empezar de una vez. Vamos ¿cómo es? A navegar mar adentro. Háblame del Génesis. El Génesis es uno de los libros más profundos que hay. A mí me gusta un pasaje que creo que de la Biblia, Isaías 46, creo que es 9, el 10, que dice que Jehová, como que él muestra el final desde el principio. Y del principio al final. Exactamente. Wow. Entonces, por eso a mí siempre me ha motivado mucho el Génesis, porque para tú conocer qué va a pasar o qué ha pasado, tú tienes que ir al primer libro para... Al principio, como dice. Y ahí es que se sueltan los misterios profundos, de verdad. Ahí es donde salen los taninín, Ay, mi madre. tú sabes, y etcétera, que son las bestias marítimas fuertes, los dragones, las serpientes, el behemoth, eso eran dinosaurios. Esa es la palabra behemoth en hebreo. Behemoth es en hebreo, el libro de Job habla de behemoth. Y es un dinosaurio que está describiendo. Y hay evidencia de que, según la ciencia, que han encontrado huesos y fósiles de esos animales. Tú sabes. Vamos por encima. ¿Qué significa la palabra Génesis? El Génesis es como el principio, el comienzo. En hebreo la palabra, como fue escrito en hebreo, es Bereshit, que es en principio. Sí, eso es lo que significa. Y del 1 al 2. Háblame del 1 al 2. ¿Qué misterio podemos Del encontrar? versículo 1 al versículo 2 se dice que lo que le llaman la teoría del gap, como una pausa que hubo, porque en Isaías y en Jeremías dice que Jehová cuando creó la tierra no la creó, usa dos palabras, que es tohu babohu, que eso es cuando hay un caos. Es decir, dice que Jehová cuando creó la tierra la creó bien, la creó perfecta, saludable. Entonces en el versículo 2 se escucha tohu babohu, entonces dice que había tiniebla, que había esto. Entonces por eso es que mucha gente dice que hubo una guerra cósmica. Antes de un paréntesis, hay muchos cristianos que tú y yo conocemos que creen que cuando Dios
creó la tierra, la creó desordenada y vacía. Porque lo dice ahí. Así tal cual. No, dice, más hacia adelante, dice que es que Dios no crea algo desordenado. Lo que Dios crea, Lo crea lo crea perfecto. perfecto. Y bueno, Bueno, entonces eso es como te digo, cuando leen Isaías y en Jeremías, dice que cuando Jehová creó la tierra, no la creó tohu babohu, es decir, esa palabra se usa cuando ya ha habido un juicio. ¿Me entiendes? Que el humo, tiniebla, abismo, Dios no creó una cosa así. Pero hay muchas personas que son escépticos, que creen una cosa y otros creen otra. Unos son muy cerrados, otros son más abiertos. Y entonces siempre va a haber la diversidad de opiniones. Eso, ¿sabes? entonces seguimos ahí con la guerra cósmica. ¿Qué pudo ver causado esa guerra cósmica? Oh, eso es la rebelión de Lucifer. La rebelión de Lucifer, porque habla en Ezequiel y en el libro de Isaías, cuando dice que Lucero, hijo de la mañana, que, ¿verdad? Él está hablando del rey de Tiro primero, pero después empieza y se va a lo más profundo y empieza a hablar del Edén. Y entonces ahí es que está describiendo a un personaje que está desde antes de la fundación, de la creación humana, tú ves. Entonces, eso, tú me entiendes. Está terrible. Está terrible, son unos... Entonces, es decir, cuando la rebelión, que hubo esa guerra cósmica en el cielo, he escuchado muchos predicadores que dicen que fue Jehová que lo detronó, otros me dicen que fue una lucha contra el arcángel Miguel, que no levantó juicio contra él, sino dijo que el Señor te reprenda. ¿Qué tú me puedes decir acerca de esa, junto con Padre de la guerra cósmica? Bueno, eso habría que haber estado ahí. No, sí. No, mentira, pero De acuerdo a los estudios y eso. según los estudios es que el enemigo se revela y... Santo papá. Entonces, sí, eso ahí ve donde es la revelación. Ahí es que habla, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, de lo que dice, porque está hablando de un pasado que ocurrió también. Yeah. Que dice, entonces, ¿me entiendes? Que Miguel, el nombre de Miguel es Mijael, que quiere decir quién como Dios, quién como Dios. Entonces dice que, bueno, él es el líder de los arcángeles. Y él, tú sabes, tuvo que enfrentar al enemigo y Entonces, cuando esa guerra cósmica fue como un detronamiento que le dieron a Lucifer. un intento, porque él intentó que quería sentarse en el trono de Dios. Sí, él decía que quería subir a lo alto del monte de Jehová, que se quería sentar en el monte de Jehová y que quería ser semejante al Altísimo. Y eso no se pudo porque eso es un sueño, ¿me entiendes? Algo creado no puede ser más fuerte que su creador. Entonces, por eso que Jesucristo dice más adelante, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ok, ahí es donde entonces vamos a Génesis 2 otra vez, y ahí es donde se forma el caos. Estaba desordenada. Ahí ya está, sí, porque según ya en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue donde creó todo de un solo. Sí, porque cuando Dios habla, Dios crea. Entonces yo tengo preguntas. Pregunta. Ok. Ya entendemos que en el principio, cuando la creación, antes del 2, Génesis 1:1, donde se creó el mundo, el universo y todos los planetas, todo completo. Todo. Entonces en el 2 es cuando detronan a Lucifer, cae la tierra y desordena todo por completo. Y hay un caos. Porque ahí está las aguas sobre las aguas. Exacto. Y toda esa cosa. Hay un desastre aquí. Entonces, si Dios, este es una buscapiés, podía crear todo con tan solo pronunciarlo, porque ese fue paso por paso. Porque según fue una recreación.
Como una segunda. Una segunda, claro, porque O organizar lo que estaba creado. organizar lo que ya había hecho Creado. exactamente. Ya. Eso son teorías y son cosas, tú sabes, y cada quien se va a inclinar por lo que Sí, cree, por lo ¿me que creen. entiendes? Por Hay lo que gente se que hace más creen fácil, creen. que si tú investigas o si tú preguntas que no, que tú eres ¿cómo que le Un dicen? detective, ¿no? Sí, no, y que tú estás buscando cosas que no es, que enfócate que en la salvación, claro, tú tienes, yo creo en Jesucristo, tú no crees en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, pero en la Biblia hay muchas cosas Que están que escondidas. están escondidas y uno tiene que tener curiosidad y averiguar, investigar. Dice Jehová que investigue y medite en su palabra todos los días, escudriñar las escrituras. Sí, sí, es verdad. Sí, Entonces, ¿cómo se llama? por ejemplo, si tú te fijas en el Génesis, el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, yo digo que estaba tirando la semilla en toda la faz, sobre el agua. Pero él se movía antes de separar las aguas de las aguas o después de la separación. Porque dice, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre Pero entonces más para adelante dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas porque la- las aguas cubrían la la tierra. tierra completamente. Entonces, Por eso que dice, descúbrase lo seco. exactamente, entonces el Espíritu Santo en ese momento era que yo digo que estaba, como dicen, protegiendo, tirando. Tú sabes que Dios es como el Verbo. sembrador que tira la semilla. Cuando Dios habla es semilla. Lo que Él habla, dice, su palabra sale, va, hace lo que tienen que hacer y nunca regresa a Él vacía. Torna vacío. Entonces el Espíritu Santo estaba, como dicen, hay una palabra que se usa en hebreo, se llama merajefet. Y esa palabra es como cuando una gallina empolla a sus hijos. Y eso es lo Como lo que, cubre, cubriendo. sí, como una Una cobertura, sí. Entonces dice que eso es lo que quiere decir, como que el Espíritu Santo estaba cubriendo y yo digo que ahí era en ese momento que como Dios es vida, ahí estaban todos los tipos de semillas, porque si tú te fijas más adelante, cuando Dios dice sea, ¿cómo es? Sepárese lo seco, entonces dice que la tierra produzca, ¿cómo va a producir Si no hay algo que no hay semilla. semilla? Entonces, ¿quién sembró esa semilla ahí? El Espíritu Santo. Después más para adelante menciona que dice que los peces, que el agua, que de las aguas Produzcan que peces. produzcan peces. Después que el Los cielos aire, en el aire, produzcan las que aves. las aves. Después más para adelante que los animales. ¿Quién puso toda esa semilla o toda esa vida? Bueno, una semilla, porque hay semilla Claro, sí. vegetal y Semilla semilla humana. humana. Ma- O de carne, Sí. ¿me entiendes? De animal, de esto. ¿Quién puso todo eso? Yo digo que el Espíritu Santo llenó todo, dice que el Espíritu Santo llena todo. Entonces, Es por que me eso, imagino que en ese momento estaban los tres, porque recuérdate, no recuerdo el libro, pero que en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, estaban los tres. claro, porque el Padre habla y cuando el Padre habla, ¿qué es un verbo? Es una Una acción, es acción. una acción. El verbo de Dios, Jesús, se mueve junto con la ayuda y el poder del Espíritu Claro. Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado juntos. Hay una enseñanza que está en hebreo, que en la primera letra, que dice en el principio en hebreo, tú puedes ver el Evangelio completo y después ahorita te lo voy a enseñar. Ya. Entonces, cuando ya está la creación hecha, dice la Biblia que hagamos al hombre, ahí está hablando como en plural, En plural, como si hubiera más gente o más claro, personas junto con Dios en el momento que va a formar el hombre. claro que sí, porque dice la palabra cuando dice Elohim, es una palabra Plural, plural. Si dijera Eloha, fuera Dios singular, singular. pero está diciendo Como Elohim, dioses. dioses. Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la familia de Dios, como decir, la familia Santana es una familia, pero está Saori, Sí,
está Juan Miguel, Está la está niña. Kitiki, está, y así es una familia, pero uno es, Uno es, sí. pero es la familia Santana, por decir. Entonces la familia de Dios es su familia de él, su Hijo No y el como el Espíritu humano Santo. que es tripartito. Dios es así. Dios se manifiesta entre tres maneras. Entonces, cuando dice que sopló aliento de vida, ¿qué realmente significa ese soplo? El soplo, cuando yo digo cuando Dios sopla en Adán, en ese muñeco de barro que él formó, porque fíjate, todo Dios dijo, sea, 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 sea. Y él crea. Pero él formó al hombre, él con su mano formó eso. Entonces cuando Dios sopla, dice en su nariz, aliento de vida, ahí fue que entró todas las generaciones de la humanidad, entraron en Adán. ¿Cómo cómo está, o sea, en hebreo, se visualiza ese pedazo ahí? No, dice que el hombre es un nefe, el nefesh y el neshema es la palabra como de aliento de vida. Y eso tiene una explicación dentro de la letra del nombre, que yo sé que si me empiezo a hablar no me van a entender. Eso tendría que verlo visualmente para entender algo. Pero en ese momento es donde Dios le sopla y todo lo que fue creado, todas las generaciones, Dios la deposita dentro de ese hombre. ¿Tú me entiendes? Del hombre que él creó. Entonces dice un alma viviente. Entonces también tú quieres que te haga una pregunta. ¿Por qué mientras Eva come de la fruta no pasa nada? Mi gente, suscríbase, denle like al canal, que esto está bueno. La segunda parte viene los significados de la letra, para que ustedes lo vean en una pizarrita, que mi hermano aquí, el videntólogo, lo va a traer. Seguimos. Que porque, bueno, en mi entender, lo que yo he escuchado por años, es porque el mandato se le dio a Adán y no a Eva. Ok, yo tengo otra más buena, otra para, ¿verdad?, que la analicemos. Lo que pasa, Eva representa la tierra, Adán es quien tiene la semilla, que tiene todos los seres humanos están dentro de Adán en ese momento, están en su saco, ¿tú me entiendes? Están Sí. dentro de él, En su semilla, en su semilla, en su simiente, su esperma. sí. Somos gente adulta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La tierra, ¿verdad?, que es donde él va a poner, a sembrar la semilla. Tú sabes que la Biblia habla que hay tierra buena, tierra fértil, tierra esto y lo otro. Pino y todas esas cosas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Eva peca, ya esa tierra se Está daña. contaminada. Pero entonces cuando Adán se come ese fruto que desobedeció a Dios y come el fruto, ¿verdad?, no había pasado nada, pero cuando él come, ya él contaminó todo lo que estaba en él. Entonces por eso que todo el que nace de Adán nace en pecado. Porque la semilla del hombre, la simiente, se dañó. Si no, yo creo que Dios le hubiera creado otra pareja, Adán. Si hubiera como un comentario que hemos escuchado que antes de pecar tuviera un hijo dentro de él. Eso es mentira y cómo, pero Dios no es ningún tonto. Si yo tengo Dos puros. dos puros, dos buenos y tengo dos malos, yo me deshago de los malos y le evito toda esta cosa, Sí, ¿me entiendes? claro. Porque eso eran santos. Eso ahí mismo le matamos el gallo en la Mucha gente funda. dice de que por el libre albedrío, que no sé qué, pero Sí, cuando Dios dice que no coman del árbol, ahí que se ve lo de él. ¿Me entiendes? Ahí Dios le está dando una opción de que, mira, si hacen esto, hay pecado, ¿me entiendes? Sí. Hay muerte. Pero cuando la serpiente, porque mucha gente cree que la serpiente es la que se arrastra y te saca la lengua. No, ay no. Habla un chin de eso. La serpiente no, porque ninguna serpiente, ningún animal tiene conocimiento humano. Esa serpiente es ese personaje que representa como la serpiente. Fíjate cómo dice el Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua. ¿Me entiendes? Sí. Esa mismo era el mismo diablo que estaba hablando con ella, disfrazado,
así esto, pero mira, estaba razonando, estaba hablando de ideología, de teología, Conocía los árboles del sabía, Edén, conocía los árboles, ¿me la entiendes? vegetación. Tenía un conocimiento Sí. que no es un conocimiento que sabe de que una serpiente. ¿Quién dijo que una serpiente tiene conocimiento? Y entonces, porque Dios le dijo, debería hablar la serpiente, porque Dios le dijo, nada más lo que le dijo fue que que Arrastrarás. te arrastre, pues debe de hablar la serpiente. ¿Por qué no hablan las serpientes? No, porque es que yo... No, se puede arrastrarse y hablar, pero no, eso es mentira, eso es el mismo enemigo. Entonces, eso son escuelas ¿cómo dice? dominicales. Como dice el hebreo, que era un ser como brilloso, brillante. Sí, Nahash quiere decir como algo, se refiere a una serpiente, pero una brillante, algo que tiene Que llamaba la atención. sí, es brillante, algo que, ¿tú me entiendes? Wow. Hay mucho Sí, la código Nahash, eso es parecido como los querubines, tú sabes que los querubines Son cobras. son cobras, son Sí. serpientes, son... Yo tuve un debate una vez con un pana sobre los querubines. Ujú. Y él me disfrutaba cómo Dios va a sacar un querubín formado en forma de serpiente. Si la serpiente es el significado del diablo, la serpiente antigua. Y yo le dije, la que levantó Moisés en el desierto para que se Claro, pero ¿quién es que el está...? mismo Dios le dijo, levanta una. Pero los querubines son los seres que están más cercanos a Dios. Y cuando yo le busqué el significado de la palabra querubín, él se inclinó porque te da mucho, tú sabes. Pero el primero que sale es cobra en forma de serpiente, después te da otros varios sustantivos, como tú lo puedes comparar. Él se inclinó por los otros, pero no por la serpiente. No, Que porque es son que inclinados así como una cobra, sí, son como cobras, lleno de fuego. sí, es que un querubín lo que parece es una culebra, Imagínate. ¿me Un entiendes? ser Es viviente. un ser viviente, exactamente, pero que la gente cree que porque el diablo pecó o el diablo se rebeló, o todas lo que son parecidos a él, hay muchos querubines, nada más no fue un solo querubín, hay serafines, Un montón. arcángeles, ángeles, están los Ophanaim también, que son los seres que tienen muchos ojos. Pero mucho. ¿Me entiendes? Que esos aparecen en la visión de Ezequiel Ezequiel. y después tú lo puedes ver en el Y en Apocalipsis. rueda, que tiene muchos ojos. Rueda también. sobre rueda, lleno de ojos. Y, oye, mi hermano, 6 alas. 6 alas. Una locura. Sí, es que Dios, porque sean serpientes, no. La serpiente, nosotros la vemos como un símbolo de Entonces, maldición. volviendo un poquito para atrás, porque saltamos el pedacito. ¿De dónde nace la mujer? ¿Cómo nace? Oh, fácil, la mujer nace del hombre, la mujer estaba dentro del hombre. Porque fíjate en esto. Dios crea al hombre en el huerto del Edén. Pero la primera persona que nace en el huerto del Edén es la mujer. ¿Tú habías pensado eso? Ella fue la primera. Claro, porque Adán, ¿con quién estaba Adán? Adán no estaba Está solo. solo, sí. Estaba solo. Está solo. Entonces Adán no voy a decir que con un hijo, porque no es su hijo, tuvo una mujer. Dios Lo sacó. le sacó de dentro de Adán. al lado, no. Por eso está el cromosoma número 2. ¿Tú no escuchas del cromosoma número 2? X2, XY, todas esas Sí, pero el cosas. cromosoma número 2 fue un cromosoma que se unió. Y a través de ese cromosoma, nosotros tenemos el sentido de que pensamos, que cantamos, que esto. Los que 5 lo- sentidos, todas esas cosas. No, sí, exacto, exactamente, por la unión de ese cromosoma. Y según se dice, ese cromosoma fue alterado a propósito para eso. Entonces, yo pienso que fue en ese momento donde Dios hizo eso, donde Dios hizo caer a Adán en un tardemá. Un tardemá es un coma. En hebreo es tardemá. Es como que te metió en una sala quirúrgica. Te inducieron un coma. Un coma inducido, un tardemá. Un sueño, no. Entonces ahí fue que Dios sacó a la mujer de Adán, es decir, De adentro. la primera que nació en Adán. Entonces no fue de la Edén. costilla, como dicen, ni que la costilla. Dicen que fue de una costilla, sí, que la formó quizá, pero tú me entiendes. Digo, eso es lo que dice la Biblia, Sí. que la formó, pero que en eso ahí hubo un Otros alteramiento dicen de los genes. Otros dicen que el hombre
la mitad del hombre de que es femenina en el ADN y que Dios tuvo que partir el hombre por mitad y sacar. Son muchas teorías No, que se escuchan en las sí, redes, tú es que eso sabes. son teorías también, porque por ejemplo, cuando tú dices, tú lees en Génesis 1:26, que dice, Vayomer Elohim, Naseja Adam Besalmenu, Kitmuteno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, después dice, varón y hembra lo creó. Entonces sí, porque es otra cosa. Porque allá adelante está diciendo varón y hembra y más para atrás dice que sacó. Porque puede ser que cuando Dios crea al hombre, le creó a la mujer adentro también. Yo no sé, ¿me Qué entiendes? locura. Hay cosas, son misterios. Y eso, Pues, entonces hace sentido que la mitad de Adán en el medio, porque no me dices tú a mí que tú me estás diciendo ahora que lo va a formar por la tierra y más para adelante dice que lo creó varón y hembra cuando ya está varón, formado. varón y hembra lo creó. Y también, fíjate esto, tú sabes que la columna vertebral tuya tiene 33, 33, creo. 33 huesos, Sí. 33 años vivió Eso. Jesucristo, 12 tribus, 12 cotillas y 12 cotillas del otro lado, las 12 tribus, los 12 apóstoles. Por eso Cada que Dios hueso dice que Él vive dentro de nosotros. sí. Por eso yo estaba viendo ese reportaje. Cada hueso tiene un significado con respecto a la nacimiento y crucificación de Jesús. Sí, algo bonito, algo que tiene bastante lógica. Por eso nosotros somos el templo El templo, del exactamente. Espíritu Santo. Exactamente, somos creados conforme. Entonces, si nosotros somos el templo, saliendo un poquito del tema, en cada templo hay un altar. Sí, Nosotros tenemos un altar adentro. un altar, claro que sí. Y cada quien, según tú le echas incienso a tu altar, Y entra a hacer tu sacrificio. tu sacrificio llega ante Dios. ¿Tú me entiendes? Eso está bien. Eso, sí, Un código ahí. claro. Mira, seguimos. Entonces, si esa incubadora se marchitó en el momento que probó el fruto, ¿por qué Dios se agrada de Abel? Si ya no están naciendo Sí, ya vienen en pecado, manchado. porque acuérdate que en Génesis 3:15 es la promesa del Mesías. Dice que la mujer se salvará dando a luz. Es decir, que de ella iba a venir un Salvador. Ya Dios, porque Caín y Abel no habían nacido. Entonces, ahí es que Dios le da la promesa. Entonces, por eso cuando Caín nace, dice ella en hebreo, dice, Caniti ish la Adonai, dice, he adquirido hombre del Señor. Ella a lo mejor pensó que ese era el hombre que Dios le había dicho que iba a ser Salvador, y ese fue el primer asesino. Ese fue el producto del pecado. Un paréntesis. Ujú. En donde dice que, y conoció a Adán a Eva. En cada conocer tienen una relación Exacto. marítima, Íntima, sí. íntima. Cuando dice Entonces, conocer, pero cuando nació Abel no dice que conoció. ¿Cómo tú me puedes no, descifrar porque hay eso? gente, yo he escuchado que dicen que Que ellos diga eran mellizos, ajá, mellizo. de que nació Caín y después que nació Ajá, Abel. Entonces, y que Caín era hijo de Satanás y que Abel era hijo de Adán. ajá. Yo he escuchado Del eso enemigo. también, pero En Isaías lo dice que Caín era hijo del enemigo. sí que era hijo del enemigo. Entonces, eso está a tu conciencia, ¿tú me ¿Tú sabes entiendes? por qué puede ser que la teoría de que ella se me hizo sea un 30% verdad? En Santo Domingo una señora que tuvo 24 hijos Ujú. y de esos 24, cuando pensaban que no había ya nada, que hubieran sacado el primero, ella dijo, no, tengo otro más para abajo, busquen. Y había otro. Otro. Por eso tú le doy un 30. No, está bien. Eso son, tú sabes. Que de 100 años un día pasa, por decirlo No, así. claro, eso puede ser. Puede ser que sí, como puede ser que no. No, exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, también, por ejemplo, ahora ¿cómo Caín se dio cuenta y Abel que Jehová respondió
cuando ellos ofrecieron que Caín ofreció la hierba del campo, los frutos a Jehová, y Abel ofreció los animales gordos, esto, a Jehová. ¿Cómo se pudieron dar cuenta de que Jehová vio uno y al otro lo desechó? Por no sé. Porque según he escuchado, dicen que Jehová descendió con fuego del cielo y sopló y quemó la ofrenda la ofrenda de Como en el Abel, tabernáculo. como en el tabernáculo. Jehová es fuego. Jehová cuando responde, no el Dios Con del fuego, de sí. fuego, con fuego. Con fuego. Respondió, ¡boom! Cuando le respondió a Elías que Sí. partió los toros y esto, fue con fuego. Cuando el de todo de Jezabel, que los dioses de Exactamente, Balá. fue con fuego que respondió. Entonces, yo he escuchado eso y me hace bastante sentido, porque así es que Claro. Dios responde. Dios, ¿me Y entiendes? Respondía. era quemar una ofrenda. En Exactamente. recibimiento. Y él le hizo la ofrenda correcta a Dios, porque es con Con ese tipo de animal, la oveja, Es bueno. el cordero, el cordero. Sí, el más robusto, el más joven. Exactamente, y animales gordos, los mejores. Seguro, yo me imagino que Adán, su padre, le dijo, Que tuvo "Ey, que esto es lo haber que a Dios le enseñado. agrada. Entonces, ¿cómo tú le vas a llevar vegetales? Por ahí lo veo. Si fuese así, bueno, quizás fue por decisión de Caín llevarlo. Pero me imagino que le tuvo que haber dicho a los dos. Le tuvo que haber dicho, Sí, pero Caín, como Caín lo que era, Arrogante, seguro. sí, parece que Como era primer hijo arrogante. Yo soy el mayor. mayor, tú sabes que A mí tienen que responderme primero. ya tú sabes. Y más como ya había la semilla del enemigo infiltrada a través del fruto. Exactamente, y se puso celoso y mira lo que causó, que mató a su hermano. Sí, porque Jehová no iba a quemar una fruta. ¿Y para qué? No, porque Jehová nunca Quemar ha fruta. trabajado con fruta. Con Dios lo que le animales con gusta sangre. es sangre. Sangre. Fíjate No, que y es una realidad porque en el Antiguo Testamento es masacre lo que hay. masacre. Fíjate que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo primero que Dios mató un animal para Para cubrirlo? cubrirlo. Es decir, Dios le está mostrando. Y no te vayas muy lejos. Cuando iba el espíritu de muerte a montar el primogénito, cuando Faraón, ¿qué fue lo que dijo que pusieran en la puerta? Sangre. Sangre. No, todo lo de con sangre. De verdad que sí. Sí. Y entonces también, ¿a qué ciudad fue que se fue Caín? ¿Cuál fue la marca de Caín? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la marca? ¿Qué significa la marca? La marca de que es una marca. Mira, en el Muchos idioma, dicen que fue de que el 666. no creo. Yo lo que creo que fue una letra que es la última letra del alfabeto hebreo, que significa marca. Covenant, como pacto, marca. Y es la letra Tab, que parece en el antiguo, es como una cruz. No como una cruz así, pero es una cruz un poquito Como diferente. X, estilo X. Como una casi. estilo X, exactamente. Entonces, en el pictográfico. sí, ahora una pregunta, Bocapié. Si él le puso esa marca para que todo el que te encontrase y te hiciera daño es maldito. Ujú. Entonces, si nada más aparecen ellos dos, ¿de dónde van a aparecer las otras gente? Buena pregunta, mi hermano. ¿Y de dónde sale la esposa? Porque dije que se fue. Y de por allá vino con su esposa. Entonces, ¿a dónde estaban esa gente? ¿De dónde salen? Exactamente. Era mucho hermano Mucho. mucho otro hermano. Está fuerte, una Bocapié Sí, ahí. esas son preguntas fuertes. Por eso que mucha gente habla de que había otra Otra civilización antes de ellos. civilización antes. Sí, exactamente. Y eso es fuerte también. Se dice que, bueno, que creemos la mayoría ¿verdad? De los cristianos fue que él tomó una de sus De sus hermanas. hermanos. Pero también dice que él construyó una ciudad. ¿Tú me entiendes? Y le puso el nombre de su hijo Enoch, porque así se llamaba el primer hijo de Caín, Enoch. Entonces, para ir cerrando un poquito el Génesis y terminando. De los Nefilim, para adelantar. ¿De dónde nacen los Nefilim? Los Nefilim, santo papá. Nacen de la genealogía descendencia de C
o de los ángeles caídos? No, yo digo que de los ángeles caídos, porque eso viene de el Nephilim, viene de una palabra que se llama nefal, que quiere decir los caídos. Eso lo dice dentro de, pero en la traducción que nosotros tenemos, como fue del griego, le pusieron ángeles. Creo que, oh, no, perdón, gigantes. Gigantes, sí. Pero en realidad es Nephilim, Nefal, el centro, la estructura de la palabra quiere decir los caídos. ¿Los caídos de dónde? ¿Pero caídos de dónde? También el libro de Enoch habla de esa cosa que... Muchos dicen, perdón que te interrumpa, que los ángeles no tienen sexo y no pueden tener relaciones. Ahora bien, si la palabra en hebreo dice caído, la única rebelión que se ha visto, que se han caído, esos ángeles fue cuando se rebeló Satanás. La rebelión que quería sentarse en el trono. Sí. Ahora, yo fui a una escuela bíblica y quisieron o dijeron que no, que fue de los hijos de Seth, que se juntaron las hijas de los hombres, eran las hijas de Caín, y los hijos de Dios eran los hijos de Seth. Ahora digo yo, pregunta, ¿Seth tenía algún ADN anormal No creo. para poder crear y nacer esos gigantes? No, ni Imposible. Caín tampoco. Ni Caín tampoco. Eran seres humanos y Eran seres seres humanos y humanos. seres humanos no producen gigantes. Gigante, imposible. Yo digo que fueron ángeles. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles pueden tomar cuerpo Claro, corpóreo claro que y sí. tener relaciones como Sodoma y Gomorra. Aquellos dos varones que atendieron su mano. ¿Qué humano hoy en día tú has escuchado que ha atendido la mano? Nadie. Eso eran ángeles Sí. porque estaban comiendo con ellos y como si son ángeles. Pueden tener hambre, pero no pueden tener intimidad. Sí, lo que pasa es que en el cielo no pueden, tan bajo, se rigen bajo una ley espiritual. que no se pueden producir, pero ya ellos están fuera de eso. Y ellos eran los vigilantes, Los vigilantes. ¿me entiendes? Entonces cuando estaban aquí, pudieron, ¿me entiendes? Pudieron hacerlo. Por eso, ¿por qué tú crees que Dios mandó destruir todas esas generaciones y toda la tierra? La el Biblia lo diluvio. dice, con el diluvio. ¿Y por qué también decía que 15 veces codo más alto de lo normal? Exactamente, Para que se porque eran ahogaran. grandes, Eran eran grandes. grandes. Dice que Dios abrió la fuente del abismo, de los cielos, la ventana de los cielos, oye, todo, la catarata, toda la cosa. Las aguas de las aguas que las estaban arriba aguas, cayeron. Exactamente. Ahí fue que esa agua que se habían dividido se desprendían para juntaron de abajo. Y los mares, Se estremecían. ¿tú me entiendes? Pues con razón los grandes monstruos marinos se dieron provecho. Claro, ¿y tú comieron te crees esa que no se gente, comieron mucho? Que se lo tragaron. Y también según dicen que murieron más del 90% de animales. Pues, sí, nada más fueron De animales del mar. del mar. De los sí, de la Marinos. mar. Supuestamente, porque eso era un repelpero de agua. Agua demasiado. Demasiado, una cosa no normal, ¿me entiendes? Se pueden morir. Eso es como, por ejemplo, uno cree que porque los peces están en el agua y nadan y eso, no. Nosotros estamos en la tierra y caminamos, pero hay un repelpero, una vaina, se muere la gente. Eso es como un terremoto Una en peste el como agua. el COVID. Exacto, tú ves. Mi gente, si te ha gustado este video, dale like, comparte, comenta, haz lo que tú quieras, pero suscríbete, apóyanos a esta visión. Sábado Estudio en YouTube, TikTok, Instagram. Mi hermano acá va a hablar de los Nefilín y de lo que hablamos ahorita de las letras hebreas, el significado. ¿Quiénes son los Nefilín hoy en día? Esta es para el próximo video. Dios le bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Despídete, mi bro. Dios le bendiga. Espero que esto haya sido de su agrado. Y ya ustedes saben, escudriñen la escritura. Y culminamos con oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendito toda esa vida, bendice, Señor, todo aquel que vaya a ver este video. Si hay algún problema, trae restauración. Si hay enfermedad, trae sanidad. Y si hay escasez, trae bendición.
Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sabaoth Studio.